Hare Krishna, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo día de lectura del Bhagavad Gita, tal como es, de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mis reverencias a todos los presentes y a todos los que van a ver en algunos momentos la clase o en algún momento. Y mi agradecimiento a las personas que organizan esta página de clases en vivo de ISKCON Buenos Aires, para poder compartir este conocimiento trascendental del Bhagavad Gita. Bueno, gracias a todos. Hoy estamos en el capítulo número 2. El verso del día de hoy es el número 53, que aquí en este verso se está terminando, si hacemos una sistematización de este capítulo 2, que se llama resumen del contenido del Gita. Si uno puede leer este capítulo 2, va a tener por la misericordia de Srila Prabhupada y de los acharyas Vaishnavas de la sucesión discipular, vamos a tener un panorama completo de lo que significa el Bhakti Yoga, el servicio devocional a Krishna. Vamos a tener un panorama bastante completo de cómo tenemos que actuar en este mundo, de entender la diferencia entre Dios y la entidad viviente, entender cómo funciona este mundo material, entender nuestra posición dentro de este mundo, en un estado condicionado, cómo podemos elevar nuestra conciencia, qué cosas nos benefician y qué cosas nos perjudican. Entonces este capítulo número 2 es uno de los más extensos del Bhagavad Gita, tiene 72 versos. Bienvenidos a los que estén presentes, mis reverencias a los devotos mayores, Panchakalpa, y entonces estamos aquí en este capítulo número 2, que como decía, es muy completo para tener un panorama general de lo que es la ciencia de este Bhakti Yoga. Entonces, en este capítulo 2, si recordamos cómo empezó todo, Krishna, el estado de Arjuna, Arjuna estaba después de la situación del capítulo 1, donde se describe los pormenores de la situación antes de comenzar la batalla, Arjuna y su compasión a sus familiares, los argumentos de Arjuna. Arjuna, cuando termina el capítulo número 1, prácticamente ya decide dejar de pelear, larga su arco y se sienta en la cuadriga. Y ahí empieza la intervención del señor Krishna. Krishna no había hablado hasta el capítulo número 2, prácticamente solo había dicho en el capítulo 1 que le dijo a Arjuna que mire ahí los ejércitos que estaban reunidos. Pero ahora, en este capítulo número 2, Krishna empieza a dar instrucciones maravillosas, totalmente revolucionarias para el estado de conciencia que Arjuna tenía en ese momento. Arjuna, obviamente, como decimos siempre, fue puesto en ilusión por nuestro bien. Para este Bhagavad Gita es la ciencia del servicio devocional. Entonces, para nosotros que estamos en un estado de condicionamiento en este mundo. Entonces Krishna empieza, si podemos dividir el capítulo número 2 en algunos fragmentos con diferentes instrucciones de Krishna y diferente tipo de conocimiento que da. Cuando Arjuna estaba demasiado en ansiedad por el tema de incurrir en pecado, por pelear contra sus parientes, y cuando él estaba mostrando un estado de desapego, de decir que él no tenía ninguna necesidad de disfrutar de un reino y exponerse al riesgo de cometer pecados, de matar a sus parientes y a sus superiores, como son el abuelo Bhishma y como es Dronacharya, el maestro de armas. Krishna empieza a hablarle acerca de en los versos desde el número 12 del capítulo 2 hasta el verso número 30, se habla acerca de la diferencia entre el alma y el cuerpo. Entonces ahí tenemos
lo que se conoce como el Sankhya Yoga. Krishna empieza a dar esta descripción detallada de las cualidades del alma espiritual y de las cualidades del cuerpo material. Entonces Arjuna ya por lo menos va, para luego las próximas, acá se está alargando llover aquí en la provincia de Córdoba, por suerte, estamos con mucha sequía. Entonces Krishna da un cimiento de lo que es un conocimiento muy importante y básico que tenemos que tener acerca de la eternidad del alma. Lo primero que le enseña a Arjuna, que nunca hubo un tiempo en el que tú no existieras, ni yo ni todos estos reyes, el proceso de la transmigración del alma, y las cualidades del alma espiritual, las cualidades del cuerpo. Y luego Krishna, a partir del verso 31 del capítulo 2 hasta el verso número 38, empieza a dar unas enseñanzas que son en el sentido trascendental de menor calidad, digamos, porque le habla a Arjuna de que cumpla con su deber de kshatriya, con su deber de guerrero. Arjuna tiene un deber. El kshatriya, la palabra kshatriya, lo que es el prefijo shat significa proteger, y Arjuna tenía un deber de proteger a los súbditos de un mal rey, porque si Arjuna desertaba la batalla, el que estaba en este momento en el reino era Duryodhana, y eso no era muy beneficioso. Un rey tan impío como Duryodhana, o ya sea Dhritarashtra, que es el padre, no es muy beneficioso para los súbditos o la masa de las personas. Es como en el estado que estamos ahora, que estamos gobernados por personas inescrupulosas como Dhritarashtra y como Duryodhana. ¿Y quién nos va? Permiso, voy a cerrar la ventana para que se escuche un poco mejor. Ahí está. Disculpen. Y entonces, ¿quién nos va a proteger? Tendría que haber kshatriyas verdaderos que puedan gobernar bien al pueblo. Entonces, lo que le dice Krishna a Arjuna en los versos 31, estoy haciendo como una recapitulación. Estoy ahora en el verso 53 y quiero más o menos tener una forma de los versos anteriores. Del verso 31 al 37 se enseñan lo que son los beneficios y los perjuicios de actuar e incumplir el deber. Entonces le dice que si Arjuna desertaba de la batalla, estaba incurriendo en pecado, a diferencia de lo que Arjuna creía, y luego le dice que si muere en el campo de batalla, iba a ir a los reinos celestiales. Krishna empieza a hablar un poquito acerca de lo que es una actuación en lo que es actuar en búsqueda de un beneficio material, que es un poquito lo que nos toca el día de hoy, que habla de lo que es el florido lenguaje de los Vedas, que instan a las personas a realizar ciertos sacrificios para obtener un premio, ya sea en esta vida, la buena cuna, ya sea en vidas posteriores, ir a los reinos celestiales. Entonces Krishna empieza a enseñar en ese sentido, empieza a hablarle acerca de que va a obtener beneficios si participa en la batalla, beneficios materiales, y va a tener perjuicios si no lo hace. Y a partir del verso número 38 empieza lo que es la parte de lo que se llama el Buddhi Yoga, o el trabajo con conciencia de Krishna, que es cuando Krishna le dice a Arjuna que actúe en desapego al resultado. Y luego Prabhupada en los significados nos esclarece de que este actuar en desapego a lo que Krishna lo quiere dirigir a Arjuna, como luego se va a declarar en el capítulo número 10, lo que se llama Buddhi, en el verso número 10, que se habla del Buddhi Yoga, que es actuar con conciencia de Krishna. Y Krishna nos va a dar la inteligencia. Buddhi significa inteligencia. Nos va a dar la inteligencia con la cual podemos volver a Él. Entonces, en estos versos, que van desde el verso número 38 hasta el verso número 53, que es el día de hoy,
Krishna le enseña una acción diferente, una acción con una conciencia diferente. Le dice que pelee, que participe de la batalla, pero como le había dicho en la sección de versos anteriores, del 31 al 37, pero ahora les dice que pelee, pero que pelee con desapego, que lo haga por hacerlo, y que lo haga sobre todo para complacerlo a él, en estado de conciencia de Krishna o en estado de Buddhi Yoga. Entonces eso es un poquito, lo que estoy queriendo hacer es un resumen de esta sección de versos. Lo que Krishna está tratando de hacer con los versos que van a seguir es llevarlo a Arjuna al estado de la trascendencia, es llevarlo a Arjuna a entender que es un trascendentalista. Por eso en el verso que viene se habla del Stita Prajna. El Stita Prajna es alguien que está situado en la trascendencia, a quien no lo perturba nada, no lo perturba ni la felicidad, ni la aflicción, ni el frío, ni el calor. Entonces lo que Krishna gradualmente está haciendo con Arjuna es llevarlo de un estado de... Lo que Krishna quiere es que actúe para él y que se entregue a él, como se declara en el verso número 66 del último capítulo, la conclusión del Bhagavad Gita, Sarva Dharman Parityaya Manekam Sharanam Braya. Abandona toda la clase de deberes, le dice Krishna a Arjuna, y tan solo entrégate a mí. Ese es donde Krishna gradualmente quiere llevar a Arjuna y nos quiere llevar a nosotros. Pero, sin embargo, en este capítulo 2, como trataba de decir antes, primero le habla acerca de que somos el alma espiritual, luego le dice a Arjuna que tenemos que cumplir con un deber por nuestro condicionamiento psicofísico. Estamos obligados a actuar de una determinada manera, según el Swadharma material. Sabemos que que hay 4 tipos de órdenes ocupacionales, digamos, que están los brahmanas, kshatriyas, vaishyas y shudras. Entonces tenemos que actuar en la posición que nos corresponda para que todo lo que es el cuerpo social pueda caminar. Entonces se dicen que los brahmanas son la cabeza del cuerpo social, después están los kshatriyas, que son los brazos, luego están los vaishyas, que son el estómago, que son los que se encargan de abastecer a todo el cuerpo social con alimentos, el cuidado de los animales, y están los shudras, que son las piernas, que hacen el trabajo manual y sirven a las otras clases para que este cuerpo social camine hacia la iluminación, porque el propósito del Varna Ashram Dharma, que es esto que estamos hablando, la división en 4 clases, es para la elevación gradual, cumpliendo con el deber de uno. En conciencia de Krishna, uno gradualmente va a obtener conocimiento trascendental. Entonces, vamos a ir al verso del día de hoy, que es el verso número 53. Voy a primero leer el sánscrito, luego la traducción palabra por palabra, el verso completo, el significado y luego un pequeño comentario con algunas, desglosando un poquito el significado de Srila Prabhupada. Antes de leer el Bhagavad Gita, vamos a hacer la invocación para obtener las bendiciones del Señor Sri Krishna, que es la suprema personalidad de Dios. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces aquí tenemos el Bhagavad Gita. Vamos a leer el verso 53 del capítulo número 2. Shruti vipratipannate yada stasyati nishchala samadau achala buddhis tada yogana vapsyasi. Y la traducción palabra por palabra que nos dio Srila Prabhupada para hacernos las cosas más fáciles a nosotros, dice: Shruti, de la revelación védica, Vipratipanna, sin ser influenciado por los resultados fruitivos, Te, tú, Yada, cuando, Estasyati, permanecen, Nishchala, inmóvil, Samadhau, con conciencia trascendental o conciencia de Krishna,
Achala, resuelta. Buddhi, inteligencia. Tada, en ese momento. Yogam, autorrealización. Avapsyasi, lograrás. Entonces la traducción dice: cuando tu mente ya no se perturbe con el florido lenguaje de los Vedas y cuando permanezca fija en el trance de la autorrealización, habrás logrado entonces la conciencia divina. Aquí está hablando Krishna, le está diciendo esto a Arjuna. Y el significado de Srila Prabhupada dice: decir que uno se halla en estado de samadhi es decir que uno ha llegado al estado de plena conciencia de Krishna. En otras palabras, aquel que se halla en el estado de pleno samadhi ha llegado a comprender por entero Brahman, Paramatma y Bhagavan. La máxima perfección de la autorrealización consiste en entender que uno es eternamente el servidor de Krishna y que la única ocupación de uno es la de desempeñar sus deberes con conciencia de Krishna. Una persona consciente de Krishna o un devoto tenaz del Señor no debe dejarse perturbar por el lenguaje florido de los Vedas, ni debe dedicarse a las actividades fruitivas para ser promovido al reino celestial. En el proceso de conciencia de Krishna, uno se pone en contacto directo con Krishna y por ende, en ese estado trascendental, se pueden entender todas las indicaciones de Krishna. Mediante esa clase de actividades, es seguro que uno logrará los resultados y adquirirá conocimiento concluyente. Uno solo tiene que cumplir las órdenes de Krishna o de su representante, el maestro espiritual. Entonces, voy a repetir el verso que dice: cuando tu mente ya no se perturbe con el florido lenguaje de los Vedas y cuando permanezca fija en el trance de la autorrealización, habrás llegado entonces a la conciencia divina. Om Agyanatimirandasya Jananjana Jalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual está abriendo mis ojos, con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Hanuma Prashaka Swami Iti Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bueno, mis reverencias a todos los devotos y bienquerientes del Señor Krishna que están presentes y que van a escuchar. Entonces, aquí estamos, como decía, en el final, que Krishna está tratando de instruir a Arjuna con respecto a un accionar perfecto, como se dice en alguno de estos versos, se dice el arte de todo trabajo, el actuar en Bhakti Yoga. Arte de todo trabajo significa que es una acción que no genera reacción, ¿no? Y es una acción liberadora, que nos va a llevar al reino trascendental, al plano trascendental. Entonces, Krishna, como decía antes, aquí empieza a partir del verso número 39, empieza a hablarle a Arjuna de que no, al fin de cuentas, lo que Arjuna decía, en cierta manera tenía razón. ¿De qué sirve tener un reino floreciente? ¿De qué sirve ir a los planetas celestiales? Si lo que está buscando un trascendentalista es liberarse de este mundo que nos pone en un estado de perplejidad a cada paso, como le pasó a Arjuna. Arjuna se daba cuenta de que el estado... ¿Cómo puede ser que Arjuna, una persona tan piadosa, cómo puede ser que Yudhishthira, una persona tan piadosa, que es el hermano de Arjuna, hayan estado en una situación tan compleja como fue la batalla de Kurukshetra? Ahí en el Srimad Bhagavatam, en el primer canto, se describe el estado en que cuando finaliza la batalla de Kurukshetra, en el estado que estaba Yudhishthira, él se sentía culpable por haber
él decía, por haber generado una matanza innecesaria. Evidentemente los Pándavas, los 5 hermanos Pándavas, eran personas santas, grandes devotos, y mostraban todo el tiempo la cualidad del desapego en su máxima expresión. Entonces Krishna le está diciendo a Arjuna de que aquí, de que no se apegue, este verso que habla de que no se deje perturbar. La palabra clave es la perturbación de la mente con el florido lenguaje de los Vedas, que los Vedas prometen muchas, en una parte, que es la parte Karma Kanda, que es aproximadamente el 90% de todos los Vedas. Se promete que por realizar ciertos sacrificios, ciertos rituales, uno va a obtener diferentes premios, digamos. Vamos a tener una buena cuna, como se dice en el verso creo que es el 43 de este capítulo. Vamos a tener podemos elevarnos a los planetas celestiales, donde hay grandes cantidades de disfrute. El disfrute en este planeta Tierra, del mundo material, como sabemos, lo que es la manifestación material del Señor, está dividido en 14 sistemas planetarios, y el planeta Tierra está en la parte media, donde el disfrute y el sufrimiento están prácticamente equilibrados. Hay los planetas celestiales que están por encima de la parte de donde estamos. El planeta Tierra está en la parte que se llama Bhumandala. Hay un disfrute que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Con el cuerpo que tenemos ahora, con la conciencia que tenemos ahora, no podemos entender el disfrute al que pueden acceder las personas de los planetas celestiales. Entonces, muchas personas se dedican solamente a lo que es la parte de los Vedas que habla acerca del ritual para elevarse a esos planetas y tener disfrute. Pero aquí Krishna, a sabiendas de que estaba hablando con Arjuna, que es un gran devoto y un trascendentalista por naturaleza, le dice que no se apegue a estas promesas que dan los Vedas, sino que se sitúe en el estado de Samadhi. Acá se habla de la palabra Samadhi, según si se sigue lo que es el Ashtanga Yoga. La palabra Samadhi es una palabra bastante conocida en lo que es en el mundo del yoga, del Ashtanga Yoga. El Samadhi es el trance espiritual. Pero desde el punto de vista que Prabhupada nos esclarece, el Samadhi se traduce como conciencia trascendental o conciencia de Krishna. Ese es el estado de pleno Samadhi. Y Prabhupada agrega que estar en estado de pleno Samadhi es comprender por entero Brahman, Paramatma y Bhagavan, que son las 3 formas de la verdad absoluta, las 3 formas que podemos entender a la divinidad. Y para dejarlo en claro, en el Srimad Bhagavatam, en el canto número 1, en el capítulo número 2, el verso número 11, se da una descripción bastante clara de este Brahman, Paramatma y Bhagavan, cómo se puede entender la verdad absoluta en 3 fases, y Prabhupada también lo explica en este Bhagavad Gita varias veces. Y en el Bhagavatam se declara, en este verso, dice: los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta llaman a esa sustancia no dual Brahman, Paramatma o Bhagavan. La sustancia no dual es la verdad absoluta. La llaman Brahman, Paramatma o Bhagavan. Y Prabhupada explica en el significado de este verso del Bhagavatam que estoy citando, que Bhagavan, o la personalidad de Dios, es la última expresión de la verdad absoluta. Entonces, cuando uno comprende a Bhagavan, o la suprema personalidad de Dios, Krishna, uno de manera automática comprende el aspecto Paramatma, que es el aspecto omnipresente que está en cada átomo, incluso en el corazón de todas las entidades vivientes, que es al que aspira el practicante de Ashtanga Yoga, a ver a Paramatma dentro de su corazón, poder tener esa realización. Y el aspecto Brahman también se va a dar de manera automática, que es la refulgencia espiritual del Señor. Es el aspecto impersonal del Señor, el aspecto espiritual. Entonces, cuando uno comprende a Bhagavan, cuando uno comprende la suprema personalidad de Dios, todo lo demás se va a dar
se va a dar automáticamente, los otros tipos de comprensiones de la verdad absoluta. Esa es la suerte que tenemos nosotros de tener a Srila Prabhupada, que él nos trae este Bhagavad Gita tal como es, siguiendo la línea de los acharyas, siguiendo la línea de Srila Baladeva Vidyabhusana, siguiendo la línea de Vishvanatha Chakravarti Thakur, siguiendo la línea de Shiva Goswami y obviamente siguiendo la línea de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, Prabhupada nos trae el Bhagavad Gita tal como es, con las enseñanzas de Krishna, que lo que Krishna nos está enseñando en este Bhagavad Gita es que Él es la persona suprema y es el objeto supremo de adoración, que no hay nada superior a Él. Por eso es tan importante este Bhagavad Gita tal como es, porque es esclarecedor, para que nosotros no nos engañemos. Y con respecto a lo que se habla en este significado, Prabhupada habla acerca de lo que es el estado de la autorrealización. Él dice que la máxima perfección de la autorrealización consiste en entender que uno es eternamente el servidor de Krishna. Desde otras escuelas o desde personas espiritualistas o trascendentalistas, ellos creen que, o ellos dicen, de que la autorrealización es solo entender de que uno es un alma espiritual. Desde el punto de vista de la escuela Vaishnava, nosotros no solamente entendemos como Krishna explica en el capítulo número 2, de que somos alma, o estamos tratando de entender, ¿no? Obviamente que estamos, en mi caso por lo menos, totalmente apegado al cuerpo y a la identidad material, pero por lo menos intelectualmente uno puede empezar gradualmente a entender de que somos una conciencia que va más allá de este cuerpo que va a perecer en algún momento. Pero autorrealización no solamente significa poder vivenciar y realizar de que nosotros somos algo espiritual, algo trascendente al cuerpo burdo y al cuerpo sutil, la mente, la inteligencia y el ego material, sino que autorrealización significa poder entender que nosotros somos un sirviente eterno de Dios. Es que es lo que Prabhupada explica en este significado. Eso significa samadhi. Samadhi significa que nosotros podamos estar en el Paramahamsa, la persona que está en el estado máximo de la iluminación espiritual, está en estado de servicio constante y él está en un estado de ansiedad constante de escuchar acerca de Krishna, de verlo a Krishna. Ese es el trascendentalista más elevado, el que más apegado está a Krishna. Entonces, aquí podemos hacer una correlación entre lo que se dice de lo que es el aspecto, que cuando uno conoce el aspecto Bhagavan, el aspecto personal de Dios, Krishna, de manera automática se dedica a prestarle servicio a esa divinidad suprema, un servicio amoroso. Hay varios ejemplos en el Srimad Bhagavatam que están los ejemplos de los Kumaras, está el ejemplo de Shukadeva Goswami, el ejemplo de Maitreya, que en cierta manera, si bien estaban en el estado de trascendencia, se atrajeron mucho por los pasatiempos y por las actividades trascendentales del Señor Supremo. Entonces ahí uno puede entender de que, como dice Prabhupada en el libro de Krishna, el Krishna Book, que es el resumen del canto 10 del Bhagavata, las actividades de Krishna son atractivas para todos, para los materialistas como yo, o para las personas que están en el estado de trascendencia, como por ejemplo Shukadeva Goswami. Entonces, con respecto a esto de la autorrealización, hay una conversación que es conocida entre Sanatana Goswami y el señor Chaitanya Mahaprabhu. En el Chaitanya Charitamrita ahí se describe, que es cuando Sanatana Goswami le pregunta al señor Chaitanya quién soy. Y Sanatana Goswami con gran humildad dice: todo el mundo piensa que yo soy un gran erudito, incluso yo mismo creo y me considero un gran erudito, pero yo no sé quién soy. El señor Chaitanya le responde, obviamente para esclarecernos a todos nosotros, de que le dice: tú eres un sirviente eterno de Dios. Entonces esa es el entender quién somos, viene unido de manera automática nuestro Sanatana Dharma,
nuestra actividad eterna. No podemos separar, no podemos decir soy un alma espiritual y separarlo de mi actividad eterna. Nosotros somos, las almas espirituales, somos activos por naturaleza, y nuestra actividad constante en estado puro es el servicio devocional a Krishna. Entonces no podemos separarlo. Autorrealización significa entender quién soy y entender cuál es mi posición natural como un sirviente eterno amoroso de Dios, de Krishna. Eso es autorrealización según la escuela del Vaishnava y la escuela del Bhakti Yoga. Ese es el trance espiritual más elevado. Continuando con el significado de Prabhupada de este verso que habla, dice Prabhupada con respecto al tema de los Vedas. Dice, una persona consciente de Krishna o un devoto tenaz del Señor no debe dejarse perturbar por el lenguaje florido de los Vedas, ni debe dedicarse a actividades fruitivas para ser promovido al reino celestial. Entonces, volvemos a lo que estábamos hablando antes. Aquí nosotros estamos en este mundo material, tenemos un cuerpo físico que está dotado de sentidos, y esos sentidos están ávidos de obtener su complacencia a través de los objetos de los sentidos. Hay diferentes tipos de, como decíamos antes, hay como se dice en los Vedas, 8.400.000 especies de vida que tienen hasta un cierto nivel, van a tener un cierto nivel de disfrute. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos la pauta de disfrute de un cerdo, cuando lo vemos revolcarse en el barro y comer excremento a veces, o comer basura, nosotros decimos, qué vida tan abominable que tiene el cerdo. Pero para el cerdo eso es un estado de disfrute. Y nosotros en nuestro cuerpo humano podemos acceder a una cierta cantidad de disfrute a través de los sentidos que estamos dotados. Incluso, y si tenemos un cuerpo de semidios, vamos a tener la potencialidad de obtener una cantidad de disfrute muy superior a la que nosotros podemos acceder con este cuerpo humano. Entonces por eso estamos tan ansiosos de obtener la máxima cantidad de disfrute de lo que nos da el cuerpo que poseemos. Pero el cuerpo y los sentidos están hechos de manera tal de que nunca podamos satisfacernos, eso ya lo sabemos. Ninguna cantidad de toneladas de disfrute material van a complacer nuestra sed, como dice el señor Chaitanya, de ese néctar por el que estamos ansiando, que es el néctar del relacionamiento con Krishna. Entonces, por eso Krishna le está diciendo a Arjuna de que no se apegue a las promesas de los Vedas, porque eso no es lo máximo que puede obtener a través del cuerpo humano. El cuerpo humano, si bien no puede acceder a la mayor cantidad de disfrute material posible, como por ejemplo el cuerpo de semidios, los semidioses, eso se dice en el Bhagavatam, oran por venir al planeta Tierra, a la parte, dice Bharatavarsha, que es la parte, a veces se dice que es la parte de la India, o la parte del planeta Tierra, porque nosotros en este planeta tenemos un equilibrio perfecto entre sufrimiento y felicidad. Y eso hace que sea el impulso necesario para nosotros querer salirnos de este plano material. Entonces el cuerpo humano es un cuerpo, como Prabhupada siempre recalca desde sus primeras clases cuando llegó a Nueva York, cuando estuvo los primeros años en Estados Unidos. Él siempre hablaba de la importancia del cuerpo humano. Incluso los semidioses quieren nacer en este planeta con un cuerpo humano, porque el cuerpo humano nos permite desarrollar el servicio devocional, porque aquí no podemos acceder a tanto disfrute. Y tampoco tenemos tanto sufrimiento como para que nos perturbe en la generalidad de las personas, ¿no? Hay personas que obviamente por una cuestión del karma tienen un estado de mucho sufrimiento, pero en líneas generales, en promedio, en este planeta, tenemos la posibilidad de que estamos frustrados porque no podemos acceder a mucho disfrute material, y a su vez no tenemos tanto sufrimiento, y podemos entonces
buscar lo superior, el gusto superior, como se dice en este Bhagavad Gita, que es la trascendencia y sobre todo el relacionamiento con Krishna, que ese es el máximo disfrute al que nosotros podemos aspirar. Entonces, en con respecto a no dejarse perturbar por el florido lenguaje de los Vedas que le está diciendo Krishna a Arjuna, es que como le vino diciendo, que actúe en Buddhi Yoga, que actúe solo por cumplir su deber, en un estado de desapego y como en estado de ofrenda de la actividad, en el caso de Arjuna, de la pelea, a Krishna. Ese es el estado de Buddhi Yoga, que también Prabhupada lo traduce como Bhakti Yoga en algunos lugares. Buddhi Yoga, dice Prabhupada, significa trabajar con conciencia de Krishna. Eso es Buddhi Yoga. Esa es la diferencia entre trabajar sin conciencia de Krishna. Trabajar con conciencia egocéntrica para nuestro disfrute personal nos ata a este mundo material. Vamos a tener que estar sujetos a felicidad y aflicción. Somos responsables de lo que hagamos y nos ata al nacimiento y la muerte. En cambio, el trabajo en Buddhi Yoga ya no nos ata a este mundo material, sino que es liberador. Entonces, en esta serie de capítulos, Krishna está enseñándole a Arjuna los beneficios del Buddhi Yoga. El Buddhi Yoga, tomé nota de cuáles son los beneficios que se dan desde el verso 39 hasta el verso 53 del día de hoy, que es, tenemos, ¿qué beneficios trae? En el verso en el verso 40 del capítulo dice, no hay, el famoso verso que dice, en este sendero no hay pérdida ni disminución. Hare Krishna, Vishvamitra Prabhu, reverencias. Ahí hizo una pregunta Prabhu, después espero que no sea muy difícil porque es muy erudito el devoto. Reverencia Prabhu, después ahí al final voy a tratar de dar un comentario. Entonces en el verso número 40 del capítulo 2 dice que no hay pérdida ni disminución alguna. Trabajando en Buddhi Yoga, todo lo que hacemos en el estado trascendental, en ofrenda a Krishna, eso no tiene pérdida, ¿no? Todo es, como dice Prabhupada en el significado de este verso 240, va a generar que en la próxima vida continuamos. Si avanzamos 5% en servicio devocional, continuaremos desde el 6% en la próxima vida. Y también se dice en este verso 240 que nos protege del peor de los peligros. El peor de los peligros es, como decíamos antes, la importancia de la vida humana es no obtener un cuerpo humano y degradarnos a la especie animal. Entonces ya cuando nosotros desarrollamos en esta vida un poquito de servicio devocional, vamos a tener por lo menos la seguridad, si el Señor Krishna nos da su misericordia, de obtener un cuerpo humano en la próxima vida y poder seguir avanzando en la práctica y poder en algún momento tener una práctica pura. Estamos hablando de los beneficios del Buddhi Yoga. Luego, en el verso 46, hay un verso muy lindo que se hace una analogía de que todas las prestaciones que pueda dar pequeños pozos de agua lo va a dar una gran fuente de agua. Entonces, se dice que actuar en Buddhi Yoga satisface los propósitos menores y también los accesorios. O sea, cuando nosotros actuamos en servicio devocional, todo lo demás se va a dar por añadidura, ¿no? Todo lo que nosotros necesitamos para poder seguir en ese sendero, todos los obstáculos van a ser erradicados por misericordia de Krishna. Entonces vamos a poder seguir avanzando. Que nosotros empecemos servicio devocional no significa que nuestra vida material va a mejorar en términos, viéndolo desde un plano material. Desde un vedor materialista a veces ve que un devoto está en un estado de pobreza material, hablando de lo que es económicamente hablando. Pero Krishna, para el devoto sincero, allana el camino para que ese devoto pueda seguir desarrollando el servicio devocional. Entonces, cuando nosotros, lo que se dice, cuando nosotros empezamos a actuar en Buddhi Yoga o en estado de Bhakti Yoga, con la inteligencia puesta al servicio devocional, la inteligencia puesta en nuestro avance espiritual, eso, todo lo que nosotros necesitamos se va a ir dando naturalmente, todo lo que necesitamos para mantener, como se dice, como Prabhupada dice, juntos el cuerpo y el alma, ¿no? El alimento,
las cosas que necesita el cuerpo para tener una vida medianamente confortable. Otro aspecto que se dice de los beneficios del Buddha Yoga en el verso número 50 es que nos da la libertad tanto de las buenas como de las malas acciones, de las reacciones, mejor dicho, ¿no? Entonces cuando nosotros, esto es lo que se llama después en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, se va a decir lo que se llama akarma. Hay tres tipos de acciones que podemos realizar: las acciones vikarma, las acciones akarma y las acciones karmáticas. Las acciones karmáticas es un poco lo que le dijo Krishna anteriormente, lo que es karma kanda, que es actúa. Si uno hace cierta actividad material, va a obtener cierta reacción. Y vikarma significa lo que está, por ejemplo, las acciones karmáticas siguen por las regulaciones de los Vedas. Entonces se recomiendan. De hecho, los Vedas no son dados por una criatura ordinaria. Como Krishna declara en el verso 15 del capítulo 15, él es el compilador de los Vedas. Los Vedas provienen de él. Entonces Krishna lo que da con los Vedas es un proceso. Los Vedas, la parte de las actividades fruitivas o los sacrificios, es una posibilidad para que las entidades vivientes se vayan purificando gradualmente en este mundo, los humanos. Pero cuando nosotros actuamos en Buddha Yoga, ya no, las acciones no generamos, por nuestras acciones no generamos ni mala reacción ni buena reacción. Son acciones liberadoras, nos libera de las reacciones actuar en Buddha Yoga. Y obviamente nos libera del ciclo de nacimiento y muerte, nos libera del samsara. Si nosotros nos acostumbramos o aprendemos de manera experta a actuar en estado de... gracias Carolina por estar presente. Cuando nosotros nos acostumbramos a actuar de esta manera, de manera akarma, ¿no? Una acción desapegada y en ofrenda a Krishna, eso nos libera. Cuando nos hacemos muy expertos, en algún momento nos liberaremos de este nacer y morir en este mundo material. Otro aspecto que también se cita en el verso número 51 es que uno alcanza el estado que está más allá de todos los sufrimientos al ir de vuelta a Dios. O sea que uno vuelve con Krishna cuando se hace experto en actuar en este Buddha Yoga o Bhakti Yoga, porque Prabhupada lo dice, como decía antes, de que lo que son, en cierta manera, por lo que Krishna quiere, la tendencia que quiere darnos con el Bhagavad Gita, son sinónimos. Y otro aspecto en el verso anterior al día de hoy es que uno se va a volver indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que ha de oírse. Aquí cuando se habla de lo que se ha oído y se habrá de oír, se está hablando de los Vedas, de la parte karma kanda de los Vedas, de que si haces esto obtendrás aquello, y etcétera, lo que estábamos hablando. Entonces, ¿qué significa el lenguaje florido de los Vedas? Krishna, voy a leer el verso 42-43 de este capítulo, le dice, ya le estaba avisando a Arjuna, dice: hombres de escaso conocimiento se apegan mucho a las floridas palabras de los Vedas, que recomiendan diversas actividades fruitivas en aras de la elevación a los planetas celestiales, la consiguiente buena cuna, poder, etc. Esas son lo que podemos obtener por las actividades rituales de los Vedas. Buena cuna, poder, elevación a los planetas celestiales donde hay mucho disfrute. Y Krishna dice, como ellos, las personas que se dedican a estas actividades, están deseosos de disfrutar de los sentidos y de tener una vida opulenta, dicen que eso es todo lo que hay. Entonces, en fin de cuentas, todos los esfuerzos que hacen las personas materialistas es para poder obtener, en fin de cuentas, disfrute de los sentidos, todos los esfuerzos. Es eso, básicamente, tanto el poder es para tener una gratificación, como nacer en una buena familia es para tener una gratificación, y siempre todo eso conduce a una trampa de ir y venir una y otra vez en este mundo material. Pero por lo menos las personas que se refugian en las actividades, en los Vedas, ahí se encuentra una semilla que Krishna puso para que las personas se vayan gradualmente purificando y también se vayan en cierta manera desapegando de esas actividades. Y alcancen la parte de los Vedas, que es la parte de trascendental, como los Upanishad, como el Mahabharata, y como el Bhagavad Gita, que es parte del Mahabharata, y como el Srimad Bhagavatam sobre todo. Entonces,
Prabhupada explica en estos versos, que las personas ignorantes creen que ese es todo el propósito de la sabiduría védica. Que esa clase de personas no tienen fe alguna en la liberarse del cautiverio material. Ellos están contentos, por lo menos hasta el punto en el que están, en ese ir y venir, ir a los planetas celestiales, disfrutar allá, cuando se gasta el crédito, vuelven a este mundo material, a este planeta Tierra, que es parte del plano material. Los planetas celestiales también son partes del plano material, para dejarlo en claro. Vuelven al planeta Tierra porque tienen que regresar acá, como se dice en el Bhagavad Gita. Vuelven a realizar sacrificios, se elevan otra vez a los planetas celestiales y así. Es un ciclo como un ascensor y un sub y baja. Hasta que en algún momento, obviamente, la entidad viviente se hastía de ese disfrute de los sentidos y empieza a buscar algo más, ¿no? Se empieza después lo que es jnana, indagar, hacer Atato Brahma Jiñasa, es el primer aforismo del Vedanta Sutra, que es Atato Brahma Jiñasa, es ahora en la especie humana de vida es el momento de inquirir Jiñasa acerca de Brahman. Y cuando habla de Brahman se refiere a Krishna. Cuando uno inquiere acerca de Krishna, obtiene conocimiento acerca de la Shiva, de nosotros, del alma espiritual, como parte y porción de Krishna, obtenemos este conocimiento acerca del propósito de este mundo material, etc. Entonces, cuando uno se frustra de ese ir y venir, Atato Brahma Jiñasa, inquirir acerca del Brahman. Y cuando uno empieza a inquirir, empieza a inquirir en algún momento, como dice Krishna en el capítulo 7 del Bhagavad Gita, en algún momento la persona se dedica al servicio devocional, es esa persona que está buscando a la verdad absoluta. De las cuatro personas piadosas que Krishna nombra en el capítulo 7, está el que está buscando la verdad absoluta, y esa persona en un momento se dedica al servicio devocional. Y esa es la perfección, alcanzar. Nosotros tenemos mucha fortuna, porque Prabhupada nos trajo todo servido con una cuchara, servido en bandeja, para que nosotros nos dediquemos directamente al Bhakti. Entonces, en este verso que tenemos el día de hoy, le dice que Krishna le dice a Arjuna: no te dejes perturbar por todos estos premios y disfrutes y premios de castigos que dan que son temporales, que promete esta sección, la sección Karma Kanda de los Vedas. Por eso Krishna declara en el verso 244 del Bhagavad Gita, dice: en la mente de aquellos que están demasiado apegados al goce de los sentidos y a la opulencia material, y que están confundidos por esas cosas, no se presenta la determinación resuelta de prestarle servicio devocional al Señor Supremo. Acá tenemos, así como hablábamos antes de los beneficios de ocuparse del trabajo en Buddhi Yoga, en estado de conciencia trascendental, aquí están los perjuicios de actuar en aras del disfrute de los sentidos y en aras de la opulencia material. ¿Qué pasa? Uno no se va a ver atraído porque estamos confundidos. No vamos a tener una determinación resuelta de prestarle servicio devocional al Señor Supremo. Y Krishna le dice en el verso el siguiente, el 245, estoy haciendo como una especie de rememoración de los versos de esta parte del Buddhi Yoga, que Krishna quiere tratar de que Arjuna se dedique a accionar, vaya hacia el plano de la trascendencia. Le dice: los Vedas tratan principalmente de las tres modalidades de la naturaleza material. Vuélvete trascendental a todas ellas. Libérate de todas las dualidades y de todas las ansiedades que proceden del anhelo de ganancia y seguridad, y establécete en el ser. Entonces aquí un poquito más de lo mismo, es entender de que Krishna le dice que los Vedas en la mayoría de las partes se hablan acerca de estas cuestiones de obtener un disfrute y de obtener elevación a planetas donde hay más disfrute. Entonces le dice: libérate de todas las dualidades, de lo que es dualidades, el ganar, perder, aflicción, felicidad, y de la ganancia y seguridad, y establécete en el ser. Aquí ya gradualmente Krishna lo está llevando hacia la posición trascendental. Entonces, como decía antes, los Vedas provienen de Krishna mismo. No es que los Vedas, nosotros muchas veces hablamos de que nosotros somos estudiantes de los Vedas. El Bhagavad Gita, por ejemplo,
se dice que el Mahabharata es como el quinto Veda, es el quinto Veda. Entonces nosotros somos estudiantes de los Vedas. Y los Vedas y la parte de ritualística de los Vedas tampoco es que en sí misma esté mal, sino que nosotros podemos tener una comprensión de que existe la parte de los Vedas, que es la parte que nos lleva hacia la trascendencia. Ese fue el plan de Krishna cuando hizo los Vedas. Y los Vedas fueron compilados por una encarnación de Krishna que se llama Srila Vyasadeva. Entonces los Vedas en esencia son dados a Brahma en el principio de la creación, por revelación. Krishna lo instruye en el corazón y Brahma obtiene los Vedas y luego se van pasando por sucesión discipular. Pero Vyasadeva, esto se relata en el canto número 1, en el capítulo 4 del Srimad Bhagavatam. Vyasadeva es el compilador de los Vedas, es el que en realidad es el que dividió al único Veda que había, lo dividió en cuatro Vedas. Y esto lo hizo por una cuestión de compasión. Esto lo hizo por una cuestión de que Vyasadeva se relata que hace 5000 años, cuando estaba empezando la era de Kali, él estaba empezando a percibir la situación en la que nos íbamos a encontrar nosotros en esta era, en situación de perplejidad, de sufrimiento, de degradación de nuestra conciencia, como se dice en el Bhagavatam también, la vida corta, estamos mal dirigidos, siempre perturbados, mucha ansiedad, porque hay mucha modalidad de la pasión y la ignorancia. Entonces cuando Vyasadeva pudo percibir estos anuncios de la era de Kali, él dijo: voy a dividir los 4 Vedas, la sección de los sacrificios, para que sean más fáciles de ejecutar. Estos sacrificios son para la purificación gradual de la gente. Y también compiló el Mahabharata, que el Mahabharata es, como sabemos, es la historia, la epopeya de la dinastía Kuru, donde uno de los capítulos, el más importante, la esencia del Mahabharata, es el Bhagavad Gita, que estamos nosotros estudiando. Y el Bhagavad Gita sí presenta la trascendencia de manera clara, y presenta de manera clara a Krishna y al servicio devocional. O sea, la idea de Vyasadeva cuando compiló, compiló los Vedas y dio el Mahabharata, es darle a la gente una posibilidad, a las personas, a la gente en general, de llegar al plano trascendental, a través sobre todo del Bhagavad Gita. Y la historia de Vyasadeva, que eso, como decía, se cuenta en el Bhagavatam, en el canto 1, capítulo 4, él a su vez, sin embargo, se sentía insatisfecho. Él había hecho un trabajo muy grande, siendo una encarnación de Krishna, una persona divina. Luego de hacer este gran trabajo de compilar los Vedas y un arduo trabajo y compasivo, él se sentía insatisfecho, y es cuando luego de una meditación, él se da cuenta de cuál era la causa de su insatisfacción. Y la causa de su insatisfacción, como él mismo se dice, es que él no había señalado de manera específica el servicio devocional del Señor. Que estas sospechas que tenía Vyasadeva en su meditación, dijo: ¿por qué me siento insatisfecho? ¿Por qué no me siento feliz? He hecho un trabajo lo mejor que pude y para el bien de las personas. ¿Por qué no me siento satisfecho? Dice: ¿será porque no señalé de manera específica los pasatiempos, el servicio devocional del Señor Krishna? Entonces, cuando Vyasadeva está meditando, viene su maestro espiritual, que es Narada Muni, nada más y nada menos que este gran devoto, que es el maestro de muchos otros grandes devotos, y le aclara un poquito más, le dice a Vyasadeva: tú no has difundido de hecho las sublimes e inmaculadas glorias de la personalidad de Dios, le dice Narada Muni a Vyasadeva. Y le agrega: aquella literatura que está colmada de descripciones acerca de las glorias trascendentales del nombre, la fama, las formas, los pasatiempos del ilimitado Señor Supremo, es una creación diferente a lo que son la literatura mundana.
Es una creación, incluso a la literatura que había compilado hasta el momento Vyasadeva. Es una creación diferente, llena de palabras trascendentales, destinadas a ocasionar una revolución en las vidas impías de la mal dirigida civilización del mundo. Impresionante, hermoso lo que dice. Entonces, de esta manera, por inspiración de Narada Muni, es que Vyasadeva narra el Srimad Bhagavatam, que incluye de manera categórica el Summum Bonum, que es Krishna, es la suprema personalidad de Dios, Rasa Raj, el rey de todas las razas, el rey de todos los relacionamientos con todas las entidades vivientes. Entonces, y también Narada Muni también le dijo una cosa muy importante para nosotros, le dice: las personas que verdaderamente son inteligentes y tienen inclinaciones filosóficas deben esforzarse únicamente por ese significativo fin que no puede obtenerse ni siquiera haciendo un recorrido desde el planeta más elevado de todos, Brahmaloka, hasta el planeta más bajo, Patala. En lo que se refiere a la felicidad que se obtiene del disfrute de los sentidos, esta puede obtenerse automáticamente en el transcurso del tiempo, de la misma manera en que en el transcurso del tiempo obtenemos sufrimientos aunque no los deseemos. Entonces este verso me pareció interesante porque se une mucho a lo que Narada Muni, el verso del día de hoy, lo que Narada Muni está diciendo, porque las personas que dice que son verdaderamente inteligentes están buscando un placer que está superior a esto que está. Por eso Krishna le dice a Arjuna: no te perturbes por el florido lenguaje de los Vedas, porque ni siquiera el planeta más elevado, Brahmaloka, o el planeta más bajo, Patala Loka, te va a dar el disfrute que estamos buscando. Es solamente en el relacionamiento y en el Shravanam Kirtana Smaranam Vishnu. O sea, Shravanam, escuchar acerca de Krishna, de sus pasatiempos, cantar acerca de Krishna, hablar acerca de Krishna y recordar a Krishna Smaranam. Entonces eso es el néctar supremo, el que está dando el Srimad Bhagavatam, y Krishna está dándole aquí a Arjuna donde lo quiere dirigir. Y bueno, y para terminar el significado de Prabhupada, me quedó un fragmento luego de que habla del florido lenguaje de los Vedas, que dice, Srila Prabhupada en este significado del verso de hoy dice: en el proceso de conciencia de Krishna, uno se pone en contacto directo con Krishna, y por ende, en ese estado trascendental se pueden entender todas las indicaciones de Krishna. Mediante esa clase de actividades es seguro que uno logrará los resultados y adquirirá conocimiento concluyente. Uno solo tiene que cumplir las órdenes de Krishna o de su representante, el maestro espiritual. Entonces aquí Krishna deja como en claro de que uno no se tiene que tampoco que preocupar de que no tenga una base sólida con respecto a lo que es dejar de lado los Vedas en la parte Karma Kanda de lo que es el proceso religioso y ritualístico, sino que Krishna desde adentro y el maestro, y no sé si se cortó, bueno, él me dio un mensaje. Krishna desde adentro y el maestro espiritual nos van a dar las directivas necesarias para que nosotros sigamos en nuestro sendero de regreso al hogar, de vuelta a Krishna. Bueno, entonces un poquito es eso lo que puedo decir por el día de hoy. En el verso que viene, ya aquí se termina la parte de lo que es el Buddhi Yoga, de que Krishna le está diciendo a Arjuna de que actúe con conciencia trascendental, que pelee con conciencia trascendental, y Arjuna en el verso que viene le va a preguntar cuáles son las características de una persona que está situada en la trascendencia, porque aquí Krishna le habló de Samadhi, que si uno se mantiene en un estado de trance, como Prabhupada dice, en estado de conciencia de Krishna, nosotros no nos vamos a perturbar por el lenguaje florido de los Vedas. Es una consecuencia. Nosotros no estamos buscando de manera artificial desapegarnos de la materia. Si tenemos una vida regulada, eso es básicamente yoga. Aceptar todo lo que es favorable para la vida espiritual
y rechazar todo lo que es desfavorable, pero nuestro proceso es un proceso de apego. Si nosotros nos apegamos a Krishna, de manera natural nos vamos a desapegar a todo lo que es para el disfrute de los sentidos. Entonces Arjuna le va a preguntar en el verso que viene cómo se comporta una persona que está situado en la trascendencia. Le pide características, quiere entender cómo es una persona. Así que bueno, eso va a ser la próxima charla que se va a dar. Bueno, voy a ver una pregunta, gracias a todos. Una pregunta que hizo Vishvamitra Das. A ver si la puedo ver. Dice: se dice que nosotros vivimos 100 años y los semidioses viven 100 años de ellos, que son millones de años más que los nuestros. Pero para un semidios sus 100 años son iguales a los nuestros, así como una mariposa percibe el día que dura su vida igual a 100 años, igual a 100 años de los nuestros. Cuando hablamos de que un cerdo, un ser humano y un semidios tienen diferentes capacidades de disfrutar, ¿será que realmente un cerdo disfruta menos que un ser humano o un ser humano disfruta menos que un semidios? ¿O desde su percepción todos disfrutan en este mundo material y sufren lo mismo y esas escalas son meramente ilusorias? Interesante. Me hizo acordar, Prabhu, a la historia de Indradeva, ¿no? Cuando Indradeva en un momento por una maldición que le dio su maestro, creo que fue por una maldición de Brihaspati. Indradeva es el rey de los cielos, vive en los planetas celestiales, y la opulencia que tiene Indradeva nosotros no lo podemos ni siquiera imaginar. Tiene miles y miles de sirvientes, el palacio increíble y todo lo que quiere y todo. Pero a su vez, por una maldición, él tuvo que nacer con cuerpo de cerdo. Y cuando nace con cuerpo de cerdo, bueno, tiene su vida de cerdo, tiene su cerdita, su esposa, tenía sus hijitos, los cerdos, estaba ahí en el chiquero o en el corral, revolcándose en el barro y comiendo, y tenía sexo a cada momento que quería con su esposa, y así estaba. Entonces, en un momento, el señor Brahma dice, creo que es así la historia, dice, bueno, vamos a buscarlo a Indra para que vuelva a su puesto aquí en el planeta celestial. Y cuando lo van a buscar, bajan no sé si es en el planeta Tierra, aquí, y le van y le dicen, bueno, Indra, ya está, ya se cumplió tu tiempo, tu maldición ya se terminó, ahora tenés que volver a los planetas celestiales. E Indra dice, no, si yo no quiero saber nada, yo estoy muy bien acá, estoy pasando la bomba, estoy acá con mi esposa, acá estamos con mis hijos, los cerditos, el más chiquito, mirá qué lindo que es, qué bonito, cómo habla, el más grande, mirá qué fuerte, se parece a mí, no, yo estoy bien acá, no quiero volver, no quiero saber nada. Entonces Brahma no se sorprende y dice, pero ¿cómo puede ser que sea así, no? Entonces, en un momento, bueno, de una manera u otra lo convencen y Indradeva vuelve a su cuerpo de semidios, del rey Indra, el rey de los cielos, y se da cuenta del estado en el que había estado, como un cerdo, y el apego que había sentido y cómo funciona la energía ilusoria. Se dice que en el Bhagavatam se dice que la energía ilusoria maya tiene dos funciones. Una es lo que cubre y otra es lo que hunde. Lo que cubre es que nosotros no nos damos cuenta que estamos sufriendo, ¿no? El cerdo, Indra, cuando estaba en su cuerpo de cerdo, no se daba cuenta que estaba sufriendo. Él se creía que estaba feliz. Nosotros lo podemos ver en este mundo. Hay personas que uno lo ve incluso un devoto avanzado me ve a mí, y como a veces me perturbo por cuestiones mentales o la vida misma, y dice, pero ¿cómo puede ser que este principiante de devoto se perturbe tanto? Y así uno ve a otras personas que no sé, que están en un estado abominable de la vida, que están como estábamos nosotros quizás hace unos años, no sé, embriagados, tirados o en situaciones horribles. Y esa persona no se da cuenta, está en un estado que cree que está bien. Eso es Maya. Maya cubre y hunde a su vez. Hunde, quiere decir que cada vez va a haber un sufrimiento mayor de lo que percibe la persona como un disfrute, para que en algún momento
puede haber un querer salir de ese pozo, ¿no? Y si tenemos la misericordia de un devoto, de poder ver de que en la posición degradada en la que estábamos. Bueno, me acordé de ese pasatiempo de Indra cuando nace como cerdito. Sí, es según la conciencia de cada persona, por eso en el capítulo, creo que hay el verso del capítulo número 13, que se habla de que nosotros adquirimos un cierto tipo de sentidos, o sea, cuando nosotros tenemos por nuestro karma, tenemos un tipo diferente de cuerpo que merecemos por nuestras acciones pasadas, vamos a obtener un tipo determinado de sentido. Y esos sentidos nos van a dar la satisfacción que nosotros necesitamos con ese tipo de cuerpo. Así que espero haber dado unas respuestas. Sí, yo creo que sí, Prabhu, que las escalas no son ilusorias, porque en realidad desde un punto de vista objetivo, en un punto de vista, por ejemplo, de una persona que está viendo la realidad, que está viendo la verdad, que es la vida espiritual, niveles, pero sí, para cada una de las entidades vivientes que tiene un cuerpo determinado, eso es lo máximo que puede obtener. Entonces, en cierta manera, parecería como que todo que es relativo en ese sentido. Pero bueno, es un tema como para que lo piense un poquito más. Interesante. Muchas gracias, Prabhu. Dígame si quiere hacer alguna acotación, la puedo compartir. Bueno, Tito, saludos, que ahí me dice que me está saludando Lalita, la hija, es un vecino, Tito, con Valentina y con Lalita. Y bueno, a todos los presentes y a todos los que vayan a ver después les agradezco. Gustavo, gran sankirtanero, maestro de Sankirtan, siempre motivándonos a nosotros los que estamos empezando en este camino del Sankirtan. Y bueno, gracias a todos, que sigamos leyendo el Bhagavad Gita, estudiando, cada vez realizando más todo este conocimiento. Ese es el propósito del Bhagavad Gita, realizar el conocimiento y volvernos en algún momento, en alguna vida, conscientes de Krishna. Hare Krishna, todas las glorias a Srila Prabhupada. Haribolo.